Buenas tardes, mi nombre es Solen Saavedra. Vamos a hablar hoy día sobre ética y todas las características que corresponden, los elementos que tienen que ver con la ética en la profesión, sobre todo en nuestra profesión. Vamos a comenzar entonces diciendo que la ética viene del griego, que significa carácter, y que es una disciplina orientadora y normativa de la conducta del ser humano. ¿Ya? La ética está ligada directamente con lo que es la moral y obviamente existe una ética que también estamos hablando de una ética aplicada. Cuando hablamos de ética aplicada, la podemos revisar a partir de una ética cívica, por ejemplo, o una ética a partir de la bioética. Y en el caso de la ética en relación al ámbito profesional, nosotros vamos a revisar que existe, ¿no es cierto?, la deontología. ¿Cuál es la idea de esta deontología? Es el deber ser. ¿Qué significa esto? Que se considera siempre a la persona o ser humano en dignidad y respeto, considerando obviamente cada una de las profesiones. ¿Sí? Eh, en la moral, de alguna manera, también tiene que ver con fines prácticos de la conducta, con las decisiones que cada día nosotros tenemos, ¿no es cierto? Pero también tiene que ver con la conducta, en este caso, eh, cuando deja de ser moral o cuando deja de no ser moral, ¿ya? El ser humano es constitutivamente moral por estructura, porque discierne, porque puede optar, porque tiene la responsabilidad y tiene que asumir sus consecuencias. Cuando hablamos de moral, ¿no es cierto? También nos enfrentamos a lo que corresponde a conceptos medulares como son el agente moral y el paciente moral. Cuando hablamos de agente moral estamos hablando del sujeto capaz de decidir sobre su persona, el que tiene importancia porque va a ser responsable de los actos. Y por otro lado también tenemos el paciente moral que va a recibir el cuidado del agente moral, es inimputable y obviamente puede no haber desarrollado la capacidad o estar por desarrollar la capacidad, va a depender obviamente de muchos elementos en relación a que esta facultad pueda o no pueda estar transitoriamente o permanentemente. Eh, Dentro del agente moral existen muchos elementos que son 5 facultades en específico: el discernimiento, que él se dé cuenta, la voluntad para tomar las decisiones y obviamente tener libre albedrío. Eso significa que tenga la capacidad de decidir libremente. Por otro lado, también tener la conciencia moral, saber lo que es correcto e incorrecto, y obviamente también tener la responsabilidad, que significa hacerse cargo de las consecuencias que tiene que ver con todo acto. ¿Ya? Em, Dentro de la persona o ser humano en dignidad y respeto, también tenemos que preguntarnos por qué debemos respetar al otro. Y hay 3 fundamentos de la dignidad humana, ¿ya? Eh, que tienen que ver con esta racionalidad también ética. Hay elementos de juicio y dentro de esta racionalidad ética también tenemos que considerar que hay fundamentos de la dignidad humana. Entre ellos tenemos el kantiano, el ontológico y el utilitarista. Cuando hablamos del kantiano, estamos hablando de que cada persona es legislador de sí mismo, no puede ser usado como medio. Y en el caso del ontológico, el ser humano, por ser humano, pertenecer a la especie humana, tiene que ser respetado y tiene que ser dignificado. En el caso del utilitarista, la idea es fundamental, es promover el placer y la felicidad y la calidad de vida del otro. Por otro lado, dentro de la racionalidad ética también tenemos los MER, que son modelos éticos de referencia. ¿Qué significa esto? Que son herramientas de racionalidad ética, son principios, valores, que lo que hacen es enriquecer el razonamiento moral. Eh, los MER responden a diferentes, o sea, son diferentes. Entre ellos tenemos la ética deontológica kantiana, que tiene que ver con la razón y está fundada eh, en el deber de no buscar satisfacciones personales, sino del otro. También está el fundamento ontológico, eh, que nosotros ya habíamos presentado, que tiene que ver con la especie humana, la condición humana, y
el fundamento utilitarista, que tiene que ver con la felicidad, el dialógico, que tiene que ver con el diálogo y el consenso, que tiene que ver entre los interlocutores, y el principalismo, que tiene que ver con la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. ¿Ya? Por otro lado, también tenemos en este aspecto algunas leyes o reglamentos que son importantes, normativas legales, que hacen posible, ¿no es cierto?, trabajar con la ética. Una de ellas es la ley 20.584, que habla de los derechos y deberes de los pacientes, el brindarle atención humana, humanizada, un trato digno, el respeto, utilizar un lenguaje adecuado y que sea entendible para las personas. eh, Habla también de la autonomía del paciente terminal, por ejemplo. Por otro lado, también tenemos la ley 20.120, que habla sobre la investigación con seres humanos, que habla sobre la integridad y la dignidad del ser humano. Por otro lado, también tenemos el Código Ético Chileno de Psicólogos, en donde se habla de el consentimiento informado, la confidencialidad, el respeto, siempre la dignidad. Y también tenemos la Declaración de Derechos Humanos, que también habla, obviamente, que el ser humano tiene un derecho inalienable como persona humana. También tenemos las normas APA, que obviamente presentan el bienestar y la dignidad también y el respeto de este ser humano, que obviamente está dentro de nuestra atención y nuestra profesión. Es por eso, y es importante entonces decir que la ética debe ser utilizada en relación a las profesiones para considerar al ser humano en dignidad y respeto. Nos vemos para otro módulo. Muchas gracias.